cúbito. La ulna, ubicada medialmente con respecto al radio, es un hueso largo que consta de un cuerpo y dos extremidades. Posición anatómica. Al observar la ulna, su extremidad en forma de gancho debe estar orientada hacia arriba, la cara articular lateralmente y los picos de este gancho hacia adelante. Descripción. Inclinada ligeramente hacia afuera, desde la parte superior hasta la inferior, la ulna forma un ángulo obtuso de apertura lateral con el húmero. En su parte superior, el cuerpo del hueso se curva hacia adelante. Cuerpo. El cuerpo de la ulna tiene una forma prismática triangular cuando se lo ve en corte. Se pueden distinguir 3 caras y 3 bordes. Cara anterior. En los 3/4 superiores está profundamente excavada por un surco donde se inserta el músculo flexor profundo de los dedos. En el cuarto inferior es redondeada y ligeramente convexa. Aquí se inserta el extremo medial del músculo pronador cuadrado. En la mitad superior de esta cara se encuentra el foramen nutricio del hueso, dirigido hacia el codo. Cara posterior, orientada hacia atrás y lateralmente. En su parte superior hay una superficie triangular ligeramente rugosa para la inserción del músculo anconio, limitada hacia abajo por una línea más o menos definida. Debajo de esta línea, una cresta longitudinal divide la superficie en una parte medial lisa, cubierta por el músculo extensor ulnar del carpo, y otra parte lateral rugosa, subdividida por crestas oblicuas, donde se insertan varios músculos de la región posterior del antebrazo. Cara medial, ancha en la parte superior y se estrecha hacia abajo. En la parte superior está cubierta por el músculo flexor profundo de los dedos que se inserta en ella. En su mitad inferior es superficial y está cubierta por la fascia antebraquial y la piel. Borde anterior, marcado, donde se inserta el músculo flexor profundo de los dedos en la parte superior, y más distalmente, el pronador cuadrado. Borde posterior, configurado en forma de una S invertida, nace de 2 ramas divergentes que descienden del olecranon. Es muy marcado y perceptible bajo la piel entre las caras medial y posterior. Aquí se insertan varios músculos, como el flexor profundo de los dedos y el flexor ulnar del carpo, y en su tercio medio se inserta el extensor ulnar del carpo. Borde interóseo, delgado y afilado, es más obtuso en su parte inferior, cerca de la articulación radioulnar distal. Aquí se inserta la membrana interósea del antebrazo. En su parte superior, se bifurca para dirigirse hacia los 2 extremos de la pequeña incisura radial, donde se inserta el músculo supinador. Extremidad superior. La extremidad superior de la ulna, más voluminosa que la del radio, asciende más que este por detrás y forma parte de la articulación del codo. Presenta una cavidad articular llamada incisura troclear, destinada a la tróclea humeral. Esta incisura tiene forma de semiluna y está recorrida en toda su extensión por una prominencia longitudinal que se prolonga lateral y medialmente, correspondiendo con la tróclea humeral. En la parte anterior e inferior de esta cavidad hay una saliente llamada proceso coronoides, que termina en un vértice agudo, el pico, que se aloja en la fosa coronoidea del húmero durante la flexión del codo. Justo debajo del pico, una superficie rugosa, la tuberosidad de la ulna, proporciona inserción al músculo braquial. El borde interóseo de la ulna da inserción al manojo anterior del ligamento colateral ulnar del codo. Lateralmente, hay una superficie articular extendida de adelante hacia atrás, que constituye la incisura radial de la ulna, donde se articula la circunferencia articular del radio, articulación radioulnar proximal. Esta superficie se continúa por arriba con la escotadura troclear. Por delante de la incisura radial
se insertan la extremidad anterior del ligamento anular del radio y el fascículo anterior del ligamento colateral radial de la articulación del codo. Por detrás, se eleva la saliente voluminosa y cuadrangular del olecranon, cuya base forma el cuerpo con el hueso, aparentando una continuación. Su parte anterior y superior, encorvada hacia adelante, forma el pico del olecranon, que se aloja en la fosa olecraniana del húmero durante la extensión del antebrazo sobre el brazo. La cara anterior del olecranon constituye la parte vertical de la incisura troclear, donde se inserta un manojo del ligamento colateral ulnar de la articulación del codo. La cara lateral da inserción a fibras del músculo ancóneo y en la cara medial se insertan fibras de las cabezas lateral y medial del músculo tríceps braquial. La cara posterior del olecranon está marcada por rugosidades levantadas debido a la inserción del tendón del músculo tríceps braquial y constituye la saliente posterior del codo bajo la piel. Extremidad inferior. La diáfisis de la ulna se adelgaza gradualmente hacia abajo y termina en un pequeño engrosamiento más o menos esférico, la circunferencia articular de la cabeza de la ulna. En su parte lateral, esta circunferencia se corresponde con la incisura cubital ulnar del radio, articulación radioulnar inferior. Inferiormente, en el ser vivo, está separada del hueso piramidal por un disco articular fibrocartilaginoso. Medialmente, se observa una saliente cilíndrica con dirección posterior e inferior, el proceso estiloides ulnar, en cuyo vértice se insertan los ligamentos ulnocarpianos de la articulación radiocarpiana. Su base está separada de la cabeza por una superficie rugosa donde se inserta el disco articular mencionado. Por detrás, el proceso estiloides está separado de la cabeza de la ulna por un surco impreso por el tendón del músculo extensor ulnar del carpo. Anatomía de superficie. A nivel del codo, el cúbito presenta una prominencia notable y superficial en la parte posterior llamada olecranon, mientras que la cabeza del radio apenas es perceptible bajo la piel. En el antebrazo, el borde posterior del cúbito es palpable a lo largo de toda su extensión, desde el olecranon hasta la cabeza del cúbito. Las otras superficies de la diáfisis del cúbito, así como todo el cuerpo del radio, están cubiertas por masas musculares. En la extremidad inferior, son claramente visibles los procesos estiloides, tanto del radio como del cúbito, siendo el del radio más prominente en su descenso. Además, la cabeza del cúbito en su cara dorsal y medial, así como la parte dorsal de la epífisis inferior del radio, pueden palparse fácilmente. Anatomía radiológica. No hay dificultades para obtener radiografías de estos huesos bajo diversas proyecciones. Las radiografías del codo permiten observar las extremidades proximales de ambos huesos. En las radiografías de la región carpiana se aprecian las extremidades inferiores con sus respectivos procesos estiloides. Es crucial colocar el antebrazo en supinación para una correcta separación de los huesos en las imágenes. En pronación, tienden a cruzarse. Desarrollo. Al igual que todos los huesos largos, el cúbito y el radio tienen un punto de osificación primario para el cuerpo. El radio presenta puntos complementarios para sus epífisis superior e inferior, así como un punto bicipital que se fusiona posteriormente con el cuerpo. La ulna, por su parte, cuenta con dos puntos complementarios, uno para la epífisis inferior y otro para la epífisis superior, o el olecraneano. Agradezco tu atención y espero que la información haya sido útil. Si te ha gustado este contenido y deseas recibir más información sobre anatomía u otros temas de interés, te invito a suscribirte al canal. De esta manera podrás estar al tanto de las actualizaciones y recibir contenido educativo de calidad.
Gracias por tu interés y espero que tengas un excelente día.